Número 3. Mary Bell. 10 años, Inglaterra. A diferencia de otros niños asesinos, en su caso es más que comprensible la agresividad que guardaba en su interior, aunque no la forma en que la exteriorizó. Y es que Mary recibió maltrato desde que vio la luz del mundo, pues, al salir del vientre de su madre, esta hizo una mueca de asco y espanto exclamando, "Alejen esa cosa de mí". Según se sabe, su madre intentó matarla en algunas ocasiones, pero al parecer no eran intentos muy determinados y, en todos ellos, siempre alegaba que la niña había sufrido algún accidente. En todo caso esos intentos cesaron pronto, pero la madre de Mary había empezado a prostituirse y como odiaba a su hija ya que la veía como una fastidiosa carga, la comenzó a emplear tempranamente para satisfacer a sus clientes más degenerados, dejando que incluso eyaculen en la boca de Mary. Por esas y otras calamidades, Mary era una niña que guardaba agresividad y disfrutaba torturando perros, gatos y otros animales. Sin embargo, pronto su trastornada crueldad llegaría a tal punto que los animales no bastarían. Necesitaría una víctima con mucha mayor capacidad de sufrimiento. Una víctima humana. El 25 de mayo de 1968, justo un día antes de que Mary cumpliese 11 años, el pequeño Martin Brown, vecino de Mary, desapareció y poco después se encontró su cadáver. Según la prensa, se había caído al jugar, pero los forenses afirmaron que habían signos de estrangulamiento, varios golpes, y una contusión sangrante en la cabeza. La realidad fue que Mary lo había empujado, y al ver que el niño aún vivía lo estranguló. Mary le había confesado a su amiga Norma del asesinato de Martin, ya que ésta también era maliciosa. Así, la primera cosa que hicieron para divertirse juntas en el plano del crimen, fue irrumpir en una guardería de Scottswood, destrozando el lugar y dejando una nota, en que se admitía la autoría del asesinato de Martin Brown. No obstante, la policía no dio importancia al incidente y creyó que era solo una broma. Debido a que no las tomaban en serio, decidieron hacer algo nuevo. El 31 de julio desapareció Brian Howey, un niño de 3 años. Mary, al ver pasar a la hermana de Brian el día del crimen, le preguntó con malicia que si le buscaba, a lo que respondió que sí, y que ya debería estar en casa. Poco después, el cadáver de su hermanito fue encontrado cerca de un edificio en construcción, mutilado, con una M en el abdomen hecha a base de cortes, con los mechones del cabello cortados toscamente, y con los genitales cercenados. Nadie habría pensado directamente en Mary y Norma, pero estas fueron lo suficientemente torpes como para acosar a la hermana de Brian y a otras personas de la familia al preguntar en tono de burla si extrañaban a Brian y si lo querían, así que le informaron a la policía. Las niñas fueron interrogadas y finalmente confesaron, sabiéndose así que la culpable era Mary, y que había matado a Brian con unas tijeras de pasto y que inicialmente le grabó una N de Norma, pero luego la transformó en una M de Mary, pues inclusive mató a Brian en ausencia de Norma. Solo después llamó a esta para mostrarle su hazaña, la cual al igual que el crimen de Martin, disfrutó muchísimo según confesó ella misma ante los sorprendidos policías que pudieron también constatar las confesiones con el diario que posteriormente se encontró en casa de Mary. Con 23 años, Mary Bell fue finalmente liberada en 1980. Apenas salió, con una nueva identidad para no ser agredida o marginada, conoció a un joven, se embarazó, y abortó al bebé. Posteriormente, en 1984, tuvo otro embarazo y esta vez no abortó sino que se casó y, según se supo, asumió un ejemplar rol de madre. Sin embargo, ahora quien había sido victimaria se convirtió en víctima debido al acoso que recibía de la sociedad hasta que el 21 de mayo del 2003 Mary consiguió una victoria legal en base a la cual podría mantener su anonimato y el de su hija por el resto de sus vidas. Número 2. John Venables y Robert Thompson. 10 años, Inglaterra. Los dos jóvenes tenían 10 años cuando cometieron el crimen, uno de los más aberrantes de la historia del Reino Unido por la corta edad de los autores y la forma en que torturaron a su víctima antes de matarla.
La mañana del 12 de febrero de 1993 ambos faltaron a la escuela y fueron a un centro comercial de Butol, en Merseyside. James Bulger estaba jugando frente a la carnicería, donde había entrado su madre Denise. Cuando Thompson y Venables le tendieron la mano, el niño curioso no lo pensó dos veces. La madre lanzó la alarma de inmediato, pero ya era tarde. James se había alejado con sus asesinos por una salida secundaria, como mostraron luego las cámaras de un circuito cerrado de televisión. Ese fue el comienzo de una larga agonía. Cuando llegaron a una vía férrea del paraje de Walton, Thompson y Venables no mostraron piedad alguna. Primero le arrojaron ladrillos encima al pequeño, luego lo golpearon repetidas veces con una barra de metal. Se dice que Thompson le dio una patada tan fuerte en la cara que le dejó la huella marcada en la piel. Finalmente, le quitaron los pantalones y los pañales y lo torturaron con baterías eléctricas. El cadáver del niño fue hallado solo el 16 de febrero, tras 4 días de búsqueda nacional. Al hallarlo, había sido cortado en dos por un tren. Thompson y Venables, que fueron juzgados como adultos por decisión expresa del gobierno y condenados a cadena perpetua, obtuvieron libertad condicional, pero con muchas restricciones y serán vigilados todo el resto de sus vidas. Si alguna vez cometen otro delito serán enviados nuevamente a prisión. Número 1. Nevada-tan. 11 años, Japón. Nevada-tan es el nombre con el que se conoce popularmente a Natsumi Suri, una chica japonesa que a los 11 años estudiaba en una escuela de Sasebo, en Nagasaki, Japón. Natsumi se caracterizaba por su entusiasmo por los deportes, el internet, las películas y por ser una alumna excelente, quien obtenía una de las calificaciones más altas, pero con el tiempo conoció el mundo de la violencia extrema, que la llevó a la creación de su propia página de terror con macabras animaciones en Flash. La niña pronto comenzó a hacerse famosa en el mundo del guro, subcultura amante de los dibujos gore ligado al hentai. Esto llevó a que su página tenga mucho éxito. Un día, su compañera de escuela y amiga, Satomi Mitarai de 12 años, le dijo en una pelea que era más popular que ella. Después de eso, Satomi publicó en internet que Natsumi era una gorda. Natsumi comenzó a derrumbarse. Abandonó el equipo de baloncesto por orden de su madre para dar prioridad a los estudios, debido a que sus calificaciones estaban bajando. Tras reintegrarse, volvió a salirse al poco tiempo, pero esta vez por su voluntad. El 1 de junio de 2004, se tomó una foto en el patio de la escuela. En ella aparece Natsumi a unos metros de Satomi, mientras las dos forman la V de la victoria con sus dedos. Esta imagen, tomada unas horas antes del crimen y que escandalizó a todo Japón, es la última foto que se tiene de Satomi en vida. Ese día, más tarde, Natsumi llevó a su amiga Satomi a una sala vacía, donde le vendó los ojos como si se tratase de un juego. Tomó entonces una navaja escolar y la degolló. La niña quedó agonizando, tirada en el suelo del salón de clases, donde se desangró. Luego, Natsumi caminó hasta su aula y entró con su ropa llena de sangre, para sorpresa de todos los presentes. El profesor entró en acción, y encontró muy pronto el cadáver de la pequeña, asesinada de forma tan violenta. Natsumi, en el camino hacia su salón, bajó una escalera, donde varios alumnos la vieron y comenzaron a fotografiarla. Esas fotografías fueron incautadas por la policía, pero inspiraron a muchos seguidores a recrearlas. De ese momento procede la imagen que dio la vuelta al mundo, en la cual se le representa cubierta con la sangre de su amiga, sonriente, mirando a la cámara, vestida con una falda de mezclilla, tenis blancos y una sudadera gris con la palabra Nevada en el pecho, dentro de cuyo bolsillo aún se ve el cúter rojo lleno de sangre. Desde entonces comenzó a conocérsele como Nevada-tan.